Tiene que ver con el estudio del trasfondo más importante para el estudio del Nuevo Testamento, como es el trasfondo del judaísmo. Acuérdese que la iglesia nace en el seno del judaísmo, hereda las escrituras judías, hereda algunas instituciones judías, ¿no? Como el templo, la sinagoga. Entonces no podemos dejar pasar el estudio del judaísmo. Ok, esto sería nuestro tema 3, que tiene que ver con el contexto religioso y filosófico. Cuando se estudia el Nuevo Testamento, usualmente se hace mucho hincapié o se subraya bastante el trasfondo pagano grecorromano, del cual hablamos un poco en el tema anterior, los 2 lunes anteriores, bajo el tema de los cultos de misterio. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando de los principales cultos de misterio, lo que eran los cultos de misterio, cómo el cristianismo y los cultos de misterio se desarrollan de manera paralela. Entonces, cuando estudiamos el Nuevo Testamento, muchos de los, digamos, fenómenos que ocurrían, por ejemplo, para entender el trasfondo de los evangelios o de las cartas de Pablo o algún vocabulario religioso del tiempo del primer siglo, usualmente se dice, bueno, vamos a ver el contexto grecorromano, ¿verdad? Y aunque es importante, ese es como dos piernas, ¿no? Una pierna, una parte sería esa, pero la otra es la que vamos a estudiar hoy, que tiene que ver con el judaísmo. Y yo diría que el judaísmo tiene todavía un poco más de influencia sobre el estudio del Nuevo Testamento por diversas razones que tendría mayor peso el contexto pagano, ¿verdad? Lo que les quiero decir es de que el judaísmo tiene, o necesitamos estudiar, porque ejerce más influencia, es la, por así decirlo, la matriz principal de la cual evoluciona, de la cual nace, de la cual se genera pues la iglesia y el Nuevo Testamento. Yo les mencioné algunos puntos, ¿no? de contacto, pero empecemos con esa pregunta esta noche. ¿Cuál creen ustedes que es la importancia del estudio del judaísmo para entender el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo explicarías la importancia, el deber, la necesidad de estudiar el judaísmo para entender el Nuevo Testamento? Dame ejemplos concretos, palpables, al grano, preciso. ¿Quién quiere hablar primero? Hermano, el Antiguo Testamento viene de los judíos, de la Muy historia. bien, excelente, hermano. Ahí hay un primer punto, ¿verdad? Las escrituras de los primeros cristianos, de las primeras comunidades del fe, son lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. De hecho, a este cuerpo de literatura, el Antiguo Testamento desde Génesis a Malaquías, no se le llama Antiguo Testamento, sino hasta el siglo segundo. Muy bien, es una designación cristiana. Los judíos no le llamaban Antiguo Testamento al Antiguo Testamento. La Jesús no le escritura, llamaba Antiguo Testamento al Antiguo Testamento. ¿Cómo le llamaban ellos? las escrituras, creo. Escrituras, las escrituras. Muy bien. Excelente, hermano Leonicio. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué otra razón, aparte de que, bueno, las escrituras son judías? Es bueno estudiar, aprender, saber sobre el judaísmo para entender mejor el Nuevo Testamento. A ver, hermano Josué, ¿tiene la mano levantada? Josué, no. Josué, era mi cursor sobre tu pantalla, ¿verdad? Un accidente. Ok, hermano, ¿quién más? Gracias, hermano Leonicio. Sí, bueno, es importante porque el cristianismo es parte de los judíos, se ha separado de los judíos. Es una separación de los judíos, una división de los judíos.
¿Cómo así, hermano? ¿Sería tan amable de explicarme para tal vez yo entender un poco mejor qué es lo que usted quiere decir? Bueno, en realidad ocurrió en el tiempo pasado, o sea, en los principios del primer siglo después de Cristo. O sea, el judaísmo antiguo, el rabánico, o sea, se fue dividiendo, o sea, había una separación de los judíos, ¿no? Y esos judíos, digamos, eran los judíos cristianos y también había cristianos gentiles, ¿no? Entonces el cristianismo, el Nuevo Testamento, tendría su origen de la separación de los judíos. Ok, ok, vamos a ver la separación de... Pero Pablo era un judío, ¿verdad, hermano? Jacobo era judío, Pedro era judío, Juan era judío. O sea, varios autores del Nuevo Testamento son judíos. Eso es importante, hermano. Gracias, hermano Julio, buen punto. Porque quiere decir que ellos tienen una cosmovisión, un entendimiento de Dios diferente al nuestro. Y eso es muy importante. Diferente al nuestro. O sea que para entender el Nuevo Testamento deberíamos de partir del entendimiento de ellos, no del nuestro. ¿Ven la diferencia? Si yo quiero entender el texto del Nuevo Testamento y su mensaje, es mejor, es aconsejable partir, conocer los presupuestos hermenéuticos, interpretativos, teológicos de los autores del Nuevo Testamento que eran judíos en su mayoría. No todos eran judíos. No sabemos quién escribió la carta a los hebreos. Y definitivamente podríamos decir que, Lucas, no sabemos si Lucas era judío, parece que Lucas era griego, gentil, ¿verdad? Entonces no todos son absolutamente judíos, pero sí, pues la mayoría de ellos son judíos. Entonces, eso es lo que quiero decir, hermano, ¿verdad? Ok, una última razón que alguno de ustedes me dé, ¿verdad? Dice, hermano Lenín, yo creo que es bueno, es aconsejable estudiar el judaísmo porque, Bueno, yo creo, ¿verdad?, que es importante, sobre todo porque Jesús era un judío. ok, excelente, hermana, Jesús, estaba esperando que alguien lo Para dijera. poder entender eso es necesario que nosotros aprendamos el Jesús era judaísmo. judío. Qué interesante, ¿no? Que él decidió venir como judío a una cultura en particular, un idioma, un lenguaje, una cosmovisión en particular. Definitivamente eso impacta mucho la forma en la que vamos a leer el Nuevo Testamento. Esto se lo pongo como ejemplo. Voy a tomar un pasaje solamente, ¿no? Para ilustrar por qué escuchen esto, antes de yo pensar que para interpretar algún texto del Nuevo Testamento, debo primero imaginarme su contexto grecorromano, o sea, los que no eran judíos, yo te sugiero mejor partir del presupuesto del contexto del judaísmo. Ustedes mencionaron la escritura, ustedes mencionaron a Jesús como judío. Mencionamos a los autores del Nuevo Testamento y su cosmovisión. ¿Qué les parece este texto famoso de Efesios? Creo que es Efesios capítulo 6, ¿no? Que habla de la armadura de Dios. No lo vamos a estudiar, simplemente lo voy a leer como un ejemplo. Es Efesios capítulo 6. Creo que es Efesios capítulo 6. A ver, donde dice Pablo, vístanse de toda la armadura de Dios. A ver. Sí, capítulo 6, verso 10, ¿no? Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, etcétera, etcétera. Dice el verso 13, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios. Verso 14, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia,
calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Verso 16, tomen el escudo de la fe. Verso 17, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Seguramente ustedes han escuchado cuando leen este versículo que, bueno, Pablo, al redactar Efesios, probablemente está en alguno de sus prisiones, en alguno de sus periodos de prisión, de encarcelamiento. Y entonces la interpretación popular, devocional, ¿verdad? Bastante común, pero errónea, pésima, dañina, ¿verdad? Que se hace de este texto es, bueno, a lo mejor Pablo tiene frente a él un soldado romano. Ya saben por dónde voy, ¿verdad? Tiene un soldado romano y está viendo la armadura del soldado romano. Y bueno, pasa a describir que así pues debe de ser la vida cristiana. Más o menos de grosso modo, así sería, ¿verdad? Una de las interpretaciones más populares y comunes de este texto. El problema es que esa interpretación presupone que Pablo parte, para explicar a Efesios, Pablo parte del contexto grecorromano pagano, en lugar de partir como judío, como fariseo, como empapado y bien diestro en el Antiguo Testamento, parte de otro concepto ajeno al Antiguo Testamento. Pero cuando tú lees este texto de Efesios, te vas a dar cuenta que Pablo hace varias alusiones a textos de Isaías, particularmente Isaías 50, Isaías 54, 55, que nos dicen precisamente que Dios se viste, que Dios tiene una armadura, y la armadura de Dios es su carácter, y su carácter tiene que ver con estas cosas que Pablo ha mencionado, ¿no? Dios se viste de justicia, porque la justicia es parte de quien Dios es, de su naturaleza. Entonces, está notando la diferencia, ¿verdad? Pablo parte para explicarnos de la fe, de la escritura, de su herencia judía, antes que recurrir a una imagen del mundo grecorromano como la armadura de un soldado romano. Entonces, para los autores del Nuevo Testamento, el primer lugar en el que nos tenemos que fijar es en el judaísmo, sus tradiciones, sus costumbres, sus rituales, sus fiestas, sus instituciones como el templo, la sinagoga, y, por supuesto, las escrituras que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Me estoy explicando, hermanos, con este ejemplo. La diferencia es abismal, ¿verdad? Si tú interpretas Efesios como decir, bueno, una armadura externa como la de un soldado romano que tú te pones, tú le vas a terminar diciendo a las personas que todas estas cualidades dependen de lo externo que uno tiene. Pero hay un problema, porque eso va a obviar el carácter del cristiano. Básicamente, Pablo no nos está diciendo, colóquense encima de ustedes algo externo, ajeno a ustedes. Lo que nos está diciendo es, vístanse del carácter de Dios, y el carácter de Dios tiene estas cualidades: justicia, paz, salvación. ¿De dónde saca Pablo esa idea? La saca de Isaías, la saca del profeta Isaías, que ya nos ha hablado del carácter de Dios, que es este Dios que se viste de justicia como una coraza, se viste de salvación como un casco. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Cuál es la diferencia a la hora de yo leer cualquier texto del Nuevo Testamento? Es mejor partir del presupuesto que yo estoy ante un texto de origen judío y tengo yo que acomodar mis presuposiciones contemporáneas, hacerlas a un lado para darle paso al entendimiento que probablemente tenían los autores del Nuevo Testamento. A ver, hermano Lamberto. ¿Me escucha, hermano? Lo escucho un poco entrecortado. No sé los demás compañeros si lo escuchan bien, si pueden levantar su... Si hacen esto es porque lo escuchan bien al hermano Lamberto. A ver, hermano Lamberto, díganos. Es muy importante, hermano, estudiar lo que es el judaísmo,
como usted dijo, costó los apóstoles, aparte de ellos confirman haber estudiado libros antiguos, como lo que es el apóstol Pedro, que habla del libro de Enoc, como lo que es el apóstol Pablo, educado en las leyes y costumbres completamente en el Sanedrín. Entonces, si ellos hablaron de esos libros y si ellos hablaron de la educación que daba el Sanedrín, nosotros no podemos saltarnos esa parte también, que es el Antiguo Testamento o el judaísmo en sí, costumbres y todo, porque de ahí marca también el advenimiento de Cristo, el nacimiento del reino de Dios aquí en la tierra, y muchos puntos muy importantes, hermano, que el judaísmo marca para nosotros los cristianos. Ok, Nada. hermano, excelente. Muy buena idea, ¿verdad? Muy buena idea. Ahora vamos a ver, tal vez más adelante, antes de que termine la hora. Me imagino cuando usted dice primero de Enoch, usted está haciendo referencia a el texto de Segunda de Pedro, donde hay un pasaje similar en primero de Enoch. Ya lo he hablado en otra parte, ¿verdad? Sin embargo, así preliminarmente les puedo decir que es casi imposible asegurar una dependencia literaria de Segunda de Pedro sobre ese trabajo de primero de Enoch, porque no hay una repetición palabra por palabra del texto etíope de primero de Enoch por parte de Segunda de Pedro, que escribe en griego. Hay unas diferencias, entonces no es una cita literal, palabra por palabra, pero definitivamente es el indicio de que hay una amplitud judía, cultural, que considera una tradición, podríamos decir una tradición oral que es preservada en tanto segundo de Pedro como el primer libro de Enoch. Vamos a hablar un poquito más de ello más adelante. Gracias, hermano Lamberto, buen punto. Hermano Leonicio. Es lo que estoy de acuerdo ahí con el hermano con respecto a que en Judas también, digamos, uno ve que Judas, creo que es el versículo 14, que también menciona, no, sé que ellos estaban muy familiarizados con la escritura o con sus orígenes, por decirlo de una manera. Y así lo enseñaban porque sabemos que Judas está enseñando bueno, está escribiendo para la hermandad. Y él menciona también a Enoch. Sí, muy bien, ¿verdad? Menciona Enoch. Sin embargo, ¿verdad? Eso, a ver, que lo mencione no quiere decir que está citando esa obra, literalmente, como que digamos, aquí la tengo en mi mano y la voy a citar. Probablemente hay otra respuesta un poco más plausible, ¿verdad? No, yo entiendo, hermano, desde ese punto de vista que usted quiere decir, o sea, lo que quiero decir es como que están muy familiarizados. O sea, ellos están muy familiarizados con la escritura judía y por eso que, digamos, igual como lo que mencionaba usted del apóstol Pablo. De hecho, digamos, él nunca iba a estar pensando en los grecorromanos, sino que él estaba pensando en sus orígenes. O sea, lo que él ha aprendido con respecto a la escritura. Y tal vez el asunto a que se dirigiera de esa forma, porque también los efesios iban a entender mejor, porque también estaban muy familiarizados con lo que era el asunto de la guerra y lo que eran soldados y todo eso, entonces iban a entender. Correcto, hermano, correcto. Buen punto, hermano, ¿verdad? Recuerden que todo documento del Nuevo Testamento surge de algún problema o condición pastoral. Hay una necesidad en alguna congregación, en alguna comunidad. Ok, déjenme entonces introducir y compartir ya el tema con esta pregunta, ¿verdad? Esta pregunta es para los que todavía no han hablado, para motivarlos a hablar. A ver, ¿qué crees tú? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué piensas
Cuando un judío se convertía al cristianismo, ¿qué sucedía con este judío? ¿Qué hacía? ¿Hacía algo diferente? ¿Seguía siendo judío? ¿De qué manera? ¿Sí? ¿No? Me gustaría escuchar a uno, dos o tres de ustedes, excepto a los que ya participaron hasta este momento, ¿verdad? O sea, hermano Lamberto, una pausa, el hermano Leonicio, una pausa, la hermana Raquel, una pausa, pero hermano Julio también, ¿verdad? Pero hay otros, ¿verdad? Que me gustaría escuchar. Y la pregunta es, cuando un judío se convertía al cristianismo, ¿qué pasaba con él? ¿Qué pasaba con sus tradiciones, con sus costumbres? ¿Qué le pasaba? Eso es lo que yo quiero sondear en esta noche antes de que entremos de lleno al tema. Uno, dos, tres a lo sumo de ustedes. A ver, hermano Juan Batz, bendiciones, hermano Carlos. Gracias, hermano. Bueno, fíjese que por lo que he podido ver en la Biblia, no era de la noche a la mañana que abandonaban sus costumbres, hermano. Aún mantenían la mentalidad de lo que habían heredado de sus antepasados. Ok, muy buena observación, hermano, ¿verdad? No era de la noche a la mañana que dejaban de ser judíos. De hecho, no dejaban de ser judíos por volverse cristianos. Vamos a ver qué significa eso para a la hora de leer e interpretar el Nuevo Testamento. Muy bien, hermano Carlos. Excelente. ¿Alguien más? ¿Qué pasa con un judío una vez que se convierte al cristianismo? A ver, hermana María Sandino. Hermano, buenas noches. Ellos se convertían al cristianismo, pero sufrían el rechazo de sus parientes. Ok, sufrían el rechazo de su... Ok. Sí, hermana, disculpe que le corté la idea, dígame. ¿Sufrían el rechazo de sus parientes? Deme un ejemplo. ¿Dónde encontramos eso en el Nuevo Testamento? No sé dónde lo encontramos. A ver, Solo ¿alguien? leí un poco. Ok, muy bien. Al inicio tal vez no, hermana, tal vez algunos de ellos más tarde, pero al inicio familias enteras se convertían judíos al cristianismo, nos dice Lucas en el libro de los Hechos. Ok, gracias, hermana. A ver, uno más. ¿Qué pasaba con un judío? Vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? ¿Podía un judío comer cerdo, chicharrón, vigorón, moronga, morcilla, un asado de cerdo? Buenas noches, hermano. Pues fíjese de que la verdad yo creo que podemos hacer una comparación al día de hoy, por ejemplo, teniendo a los hermanos cristianos que antes de llegar al cristianismo eran católicos. Entonces, a la verdad, pues podían tener ciertas similitudes, sin embargo, tienen que hacer un cambio. Entonces, cosas que hacían antes ya ahora tienen un significado diferente, como usted ponía el caso de comer chicharrón, cerdo y cosas así. Antes era una prohibición, ahora, bueno, ahora siendo cristianos ellos venían y decían, bueno, ya no tenemos esa prohibición, pero tenemos otras cosas que tenemos que guardar y otras que tenemos que desechar. Ok, muy bien, hermano, buen punto. Por ejemplo, entonces, pero es que la cosa es que un católico el día de hoy, digamos que yo fui católico, ¿verdad? Yo era católico y después me convertí a la Iglesia de Cristo. Pero antes y después me gusta el chicharrón, ¿verdad? Me puedo comer un vigorón sin ningún problema y no cambia nada. Pero un judío
Mi pregunta para ustedes, un judío que se convertía al cristianismo, ¿qué dicen ustedes? ¿Dejaba de comer, empezaba a comer cerdo? ¿Empezaba a comer cerdo un judío? A ver, vamos a ver, hermana Yara. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Según lo que he leído acerca del judaísmo, además de ser como una religión, también eran costumbres y tradiciones que poseían las personas. Entonces, dentro de sus tradiciones y costumbres, el comer la carne de cerdo era una prohibición. Sin embargo, al convertirse al cristianismo, no se despojaban totalmente de las costumbres y tradiciones, es un proceso. Sin embargo, considero yo pues de que al ser una cultura muy predominante, creo que no comían lo que era la carne de cerdo. Ok, muy bien, excelente, buen punto, hermana, ¿verdad? De hecho, eso va a ser un problema cuando usted lee la carta a los romanos, sobre todo los capítulos 14 y 15. Hay conflictos entre judíos y gentiles en las iglesias en Roma sobre la observancia de los días de reposo, sobre el comer carne. Hay algunos lo hacen, algunos no lo hacen, etcétera, ¿verdad? Y los que no lo hacen, como siempre, usted sabe, cuando nos dividimos por algo, siempre nos dividimos en el que hace aquello está mal y el que no lo hace está mal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todavía tenemos un poco de eso. Pero bueno, vamos a lo siguiente, ¿ok? Lo que yo quiero que usted se quede esta noche, después de la presentación que les voy a compartir, es el judaísmo en el primer siglo es un fenómeno religioso diverso, variado. Cuando usted dice judío en el Nuevo Testamento, usted tiene que ser lo más específico posible. ¿Está refiriéndose a un fariseo? ¿Está refiriéndose a un saduceo? ¿Está refiriéndose a un celote o a otro tipo de judío? Porque aunque son judíos, todos son algo, tienen de diferente las diversas sectas, grupos. De hecho, cuando usted termina de leer Malaquías, el Antiguo Testamento, y se pasa al Nuevo, uno dice, bueno, ¿y de dónde salen los fariseos? Porque en el Antiguo Testamento no están los fariseos. Uno dice, bueno, ¿de dónde salen los saduceos? ¿De dónde sale el Sanedrín? ¿De dónde salen estas costumbres que tienen algunos judíos? ¿De dónde sale la sinagoga? Cuando usted termina de leer el Antiguo Testamento, esas cosas no existen todavía, ¿verdad? Tiene que pasar cierto periodo de tiempo. Entonces ahí es donde nosotros vamos a, esta noche, comenzar a estudiar un poco acerca de este fenómeno diverso que es el judaísmo, ¿verdad? Pero ya le adelanto, cuando un judío se convertía al cristianismo, no abandonaba sus costumbres judías que lo hacían ser judío, como dijo la hermana Yara, ¿verdad? Hay cosas que nos hacen y nos distinguen a nosotros, no importa que seamos cristianos, pero somos de diferentes países, ¿verdad? Y nos hace ser diferentes nuestras costumbres y tradiciones en Bolivia, que nos hace ser nicaragüenses, nos distingue de otros países por nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, de manera similar al judaísmo, ¿ok? Yo les comparto ahora esta presentación y vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, ahí está viendo usted el templo, una reconstrucción del templo, el segundo templo, el periodo del segundo templo. Es el judaísmo que nos interesa. Llamamos judaísmo del segundo templo a el judaísmo que se desarrolla entre el retorno de los exiliados de Babilonia, estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, los años 500, hasta la destrucción en el 70 después de Cristo de este templo por los romanos. Acuérdese que el primer templo es el que construye Salomón, lo destruyen los babilonios en el 586 antes de Cristo aproximadamente. Lo reconstruye. ¿Quién lo reconstruye el templo? ¿Quién lo reconstruye el templo? ¿Bajo quién se reconstruye este segundo templo cuando regresa con los exiliados?
Pregunta de escuela dominical. Fue el que instó para que se reconstruyera el templo y puso Nehemías también. ¿Cómo se llama, hermana? Esdras. Esdras era un sacerdote muy bien. Él se encargó de reavivar el estudio de la ley, pero él no fue quien construyó el segundo templo. Ese honor le pertenece a quién? No le escucho. No fue. Es que Nehemías No, Nehemías no. Nehemías fue gobernador y se encargó de reconstruir las murallas alrededor de Jerusalén. Pero el profeta Ageo, que es contemporáneo de Esdras y Nehemías, nos habla también de el gobernador Zorobabel. Zorobabel. Mire que tiene un nombre persa, Babel de Babilonia, ¿verdad? Zoro, ahí sí me agarró, yo creo que significa hijo de, ¿verdad? Pero ahí tiene el nombre, la herencia persa. Zorobabel va a ser el encargado, ahí están Esdras, Nehemías, pero es Zorobabel el que va a reconstruir el segundo templo. Ese es el templo que Herodes, en tiempos del Nuevo Testamento, Herodes el Grande, el primer Herodes, usted sabe, el que indaga de los famosos astrólogos de Oriente, el tiempo en el que Jesús manda a nacer y los manda a matar a los niños de 2 años para abajo. Ese Herodes el Grande es el que va a engrandecer, magnificar, expandir, meterle bastante dinero, ponerlo así bonito, mire, ese templo que construyó Zorobabel. O sea que Herodes no construye otro templo. Entonces, ese templo es el que los romanos destrozan en el 70 bajo el mando del famoso Tito, ¿verdad? Hijo de Vespasiano. Ok, hablamos del judaísmo entonces. ¿Cómo era el judaísmo en tiempos del Nuevo Testamento? Hay 4 mayores periodos históricos, ¿ok? Apréndaselos, conózcalos así de memoria, ¿verdad? El primero va a ser el periodo persa. Ahí la hermana Raquel mencionaba Esdras, Nehemías. Este es cuando regresan del exilio y el decreto del famoso Ciro el Grande, Ciro I, Ciro el Persa, a quien Isaías 45:1 llama el Mesías. ¿Se acuerda? Mi ungido. Él se va a encargar de que todos los pueblos que fueron esclavizados, deportados por los babilonios, puedan regresar a sus lugares de origen y reconstruir sus templos. Ahí van a agarrar terminación los judíos. En este periodo persa que va del 538 al 332 antes de Cristo tenemos algunos eventos muy grandes principales. Ciro y la diáspora, los que se habían ido de Babilonia, regresan. Escuche esto, no todos los judíos regresan de Babilonia. A algunos les va muy bien, se quedan en Babilonia, así que siempre va a haber una comunidad judía en Babilonia. Pero es aquí donde viene otro evento, ¿verdad? La reconstrucción del templo en Jerusalén y bajo Esdras, la transcripción y la puesta por escrito, la compilación, la edición de la ley, la Torá, ¿no? El Pentateuco. Y tenemos la división de los samaritanos. Los samaritanos son aquellos judíos que fueron dejados por los babilonios en Palestina, en donde era Jerusalén, pero estos se mezclaron con las naciones vecinas porque esa era una política de los babilonios, ¿no? Para debilitar rebeliones en contra de ellos, ¿verdad? Era mezclar la identidad de sus pueblos conquistados, y los judíos que quedaron en Jerusalén y sus alrededores, pues se mezclaron con otros pueblos paganos. El problema es que cuando regresa Esdras y Nehemías, estos quieren participar porque, bueno, son parte judíos, ¿no? Pero no son puramente, racialmente, 100% judíos, así que pierden su parte y su derecho bajo la dirección de Esdras y Nehemías, y es ahí donde viene el cisma samaritano, ¿no? Cuando usted lee el Evangelio de Juan, ¿qué dice Jesús cuando quieren pasar por Samaria? Que no lo dejan pasar, ¿se acuerda? A ver, le dicen los discípulos, hijos de Zebedeo, ¿no? Señor,
¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma porque no lo dejaron pasar, no? Porque dice Juan que judíos y samaritanos no se tratan entre sí, viene desde este periodo, ¿ok? Otro periodo muy importante histórico para los judíos donde hay muchos cambios va a ser el periodo, vamos a llamarle periodo helénico de los griegos, ¿no? Del 332 al 167 antes de Cristo. Ahí uno de los principales eventos históricos va a ser obviamente Alejandro Magno. Alejandro Magno, por sus conquistas, va a derrotar a los persas, obviamente, y va a expandir la cultura, la filosofía helénica o griega. Eso va a facilitar, va a pavimentar el camino más adelante para el cristianismo, ¿no? El griego koiné, una lengua franca como digamos el inglés el día de hoy, ¿verdad? Que el que sabe inglés, pues en cualquier palo va a ser verde el día de hoy, por así decirlo, ¿verdad? Va a facilitar la comunicación, el comercio, la arte, la literatura, etc. A la muerte de Alejandro Magno, sin embargo, él no nombró ningún sucesor cuando murió. Entonces sus principales 4 generales se van a dividir su imperio para la parte que a nosotros nos interesa, donde es Siria, donde está Israel el día de hoy, Jerusalén. Nos interesan 2 periodos. Uno va a ser el periodo bajo los Ptolomeos. Los Ptolomeos van a ser los descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno, Ptolomeo. Del 301 al 198 antes de Cristo, los judíos van a prosperar, a ganar cierta independencia. Pero después tenemos el periodo de los Seleucidas. Los Seleucidas se oponen a los romanos. Ya los romanos, no como un imperio, pero se levantan en este periodo de los Seleucidas y los Seleucidas se van a aliar contra Egipto, por ejemplo, ¿verdad? Contra los romanos. Y eso va a traer problemas para los judíos. Si ustedes recuerdan un mapa donde queda Israel, está como en un puente, ¿no? Entre estas grandes civilizaciones, ¿no? Entre los egipcios al sur, en el norte de África, entre estos imperios como el babilónico, el persa hacia el norte. Entonces se cruzan en algún momento por territorio israelí, por Jerusalén. Entonces es durante este periodo seleucida, por ejemplo, ¿verdad? Donde nosotros tenemos al famoso rey seleucida Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes va a ser un gobernador, un rey seleucida que se subleva contra los romanos, y él quiere que los judíos lo apoyen en su campaña contra Egipto. Así que algunos judíos quieren utilizarlo para cambiar algunas cosas. Hay judíos que son amantes de lo helénico. Por ejemplo, mire, te voy a decir, hay judíos que reciben algunas instituciones de los griegos como el gimnasio. El gimnasio, ¿ok? El gimnasio en la antigüedad era un lugar donde habían baños como saunas, se hacían deportes, ¿verdad? Se practicaban, se cultivaba el cuerpo. Obviamente están desnudos, la mayoría son hombres, pero cuando un judío entraba al gimnasio sufría burla, ¿verdad? Porque era circuncidado. Y te falta algo ahí, ¿verdad? Entonces, habían algunos judíos que no querían sentirse burlados, entonces se sometían a una cirugía donde se quitaban un pedazo de piel de alguna parte, yo no sé de dónde, ¿verdad? Para cubrirse lo que la circuncisión les había quitado. Entonces, algunos judíos más conservadores, más piadosos, se enojaban contra estos compatriotas judíos. Entonces, te digo, no todos los judíos son iguales, ¿verdad? Como el día de hoy, nosotros no todos somos iguales, aunque vengamos de la misma cultura o país. Entonces, es en este tiempo, por ejemplo, que surge el libro de Daniel, capítulo 7 al 12, que nos va a hablar de la rebelión de algunos judíos contra Antíoco IV Epífanes, y cómo él viene a, por ejemplo, cambiar algunas de las costumbres de los judíos. Él va a quemar copias de las escrituras, va a prohibir el sábado y la circuncisión,
Y en el templo, en el lugar sagrado donde se hacen los sacrificios, Antíoco Epífanes va a sacrificar una cerda grande, enorme, hermosa, como las que preparan los sábados en el Contil, allá por el Mayoreo, en Managua, ¿verdad? Para sacar el frito, ¿verdad? El vigorón, etcétera. Él va a sacrificar esa cerda de gran tamaño y pues va a dejar impuro el lugar santo. Entonces es ahí cuando algunos judíos, bajo el liderazgo de los macabeos, Judas Macabeo, padre, van a comenzar a combatir contra los seleucidas. Por ejemplo, una de las cosas que estos judíos conservadores macabeos se preguntan es, bueno, vamos a pelear en sábado, ¿es lícito tomar las armas el día sábado? Porque los seleucidas atacaban a estos macabeos en el día de reposo, sabiendo pues que eran presa fácil, ¿no? Entonces ahí dijeron ellos, bueno, hay que pelear en el día de reposo si es para defender la fe. Si tú has leído alguna vez los libros de los macabeos, primero de Macabeos, por ejemplo, eso te habla un poco de esa historia, ¿no? Bajo ese periodo macabeo o asmoneo, los judíos van a recuperar cierto nivel de independencia, casi como en el tiempo de Salomón. Recuerda que han pasado muchos siglos desde que los judíos en su territorio no tienen tanta libertad religiosa, política, como la tuvieron bajo David y Salomón, ¿no? Entonces, el periodo macabeo les va a facilitar a ellos cierto grado de independencia, obviamente siempre bajo gobernadores extranjeros. Es en este periodo donde surgen algunos de los principales grupos religiosos de los cuales después leemos en el Nuevo Testamento: los fariseos, los saduceos, el Sanedrín. Y una de las principales fuentes de estudio para ello, bueno, van a ser dos, ¿no? Número uno va a ser Filón de Alejandría. Filón de Alejandría es un judío que escribe un poco antes de Cristo. Y Flavio Josefo escribe un poco después de Cristo, en el primer siglo. Él tiene dos obras, Las guerras de los judíos y Las antigüedades de los judíos. Y Flavio Josefo nos dice que algunos de estos grupos, y nos da las características de los fariseos en las cosas que creen, los saduceos, etcétera, surgen en este periodo entre el 167 a.C. y el 63 a.C. Entonces, en este periodo, los sumos sacerdotes, tú sabes que el sumo sacerdote tiene mucho poder en el Nuevo Testamento, tiene poder civil, tiene poder religioso, tiene poder político, pero se encuentra bajo los romanos. Cuando ellos quieren matar a Jesús, ellos no tienen la autoridad para matarlo, por eso van a buscar a Poncio Pilato, ¿no? Para que Poncio Pilato les dé permiso de matar a Jesús. Eso te da una idea de que, bueno, tiene poder, pero limitado. ¿Cómo surge eso? Bueno, en este periodo macabeo o asmoneo, ¿verdad? Macabeo significa martillo en hebreo. También asmoneo es el nombre de la familia. Ellos van a producir los reyes. Ya los reyes no vienen a partir del linaje davídico solamente. Está muy difícil establecerlos de esa manera, ¿no? Ni los sumos sacerdotes van a venir del linaje de Sadoc, este sacerdote bajo el rey David, sino que ellos van a tratar, aquí hay varios grupos de judíos que van a tratar de imponer su propio sumo sacerdote, así como el día de hoy tenemos partidos políticos que tratan de implementar sus propios candidatos por encima de los otros. No es muy diferente, ¿verdad?, de lo que estos judíos hacían en este tiempo. Y sin embargo, eso los va a llevar a una especie de conflicto interno entre ellos en este periodo. Y hay dos en el 63, particularmente, que nos interesa. Alejandro Janeo, que fue uno de los reyes asmoneos, va a dejar a un hijo que se llama Juan Hircano II. Juan Hircano II tiene un hermano que se llama Aristóbulo, y estos dos, Aristóbulo y Juan Hircano II,
están peleando por ver quién va a ser el sumo sacerdote. Entonces ambos envían regalos a los romanos y obviamente el regalo más grande de dinero va a ganar el favor. Ya los romanos, te estoy hablando del 63 antes de Cristo, no son un imperio todavía, son una república, pero ya son una gran potencia militar. Van a tener que intervenir militarmente porque se están aliando algunos judíos con los egipcios. Los egipcios, más adelante, recuerda el caso del famoso Marco Antonio con Cleopatra. Los últimos gobernadores, precisamente de los Ptolomeos, van a ser precisamente Cleopatra, ¿no? La famosa reina Cleopatra va a ser la última reina Ptolomea en Egipto. Después vienen los romanos a controlar Egipto, ¿no? Pero bueno, en este tiempo va a ganar el sumo sacerdocio Aristóbulo. Los romanos lo instalan a él como sumo sacerdote. Y desde entonces, desde el 63 hasta antes de Cristo, hasta el 132 después de Cristo, viene el periodo romano, que es donde surge el Nuevo Testamento, ¿no? La conquista romana por Pompeyo, se llama el general, que entró en Jerusalén para poner orden al conflicto entre Aristóbulo y su hermano Juan Hircano II en el 63 antes de Cristo. Con el paso del tiempo, Aristóbulo era muy débil y cedía el poder a Antípater. Antípater es el padre de Herodes el Grande, muy hábil gobernador, y Herodes el Grande va a heredar de los romanos mucha amistad. Él fue educado, criado con mucha influencia romana, así que él tiene a los romanos de su lado y va a hacer grandes construcciones, ¿no? Pero bueno, él es declarado rey por el Senado romano, Herodes el Grande, en el 40 antes de Cristo. Sin embargo, tiene que conquistar todavía Jerusalén y lo hace hasta el 37 antes de Cristo, ¿no? Él muere en el año 4 después de Cristo, ¿no? Herodes el Grande. Esos son los 4 mayores periodos que nos interesan. Obviamente, miren, en cuestión de minutos, ¿verdad? No podemos entrar en detalles, pero todos estos eventos en estos 4 periodos, yo quiero que ustedes vean, moldearon, influenciaron, cambiaron el judaísmo. Esto es lo que sucede cuando usted termina de leer Malaquías y cuando usted comienza a leer Mateo. Entonces, muchas veces nosotros ignoramos estos cambios cuando leemos el Nuevo Testamento, ¿no? Nosotros en las iglesias de Cristo, usted sabe, por nuestro modelo interpretativo, somos, por así decirlo, ¿verdad? Sin que nadie se ofenda, esto no lo tome personal, ¿verdad? No lo digo por nadie en particular, pero cuando se trata del Antiguo Testamento, somos como analfabetos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo ignoramos mucho. Sin embargo, los autores del Nuevo Testamento parten casi siempre del Antiguo Testamento o la Escritura para explicar la fe cristiana, ¿no? Y estos periodos inciden mucho en la formación de la sinagoga, del canon incluso del Antiguo Testamento y de lo que viene a ser después el movimiento cristiano, ¿ok? ¿Cuáles son algunas características del judaísmo de este periodo? Esto es muy importante, quiero también que usted se lo sepa de memoria. La primera característica es que hay diversidad religiosa. O sea, el judaísmo no es un ente monolítico, no es una unidad uniforme donde todos los judíos piensan igual. No. Tenemos diferentes grupos dentro del judaísmo, ¿ok? Los fariseos creen, por ejemplo, en la ley escrita y la ley oral. Cuando usted lee, por ejemplo, en Marcos capítulo 7, que Jesús les dice, bueno, ustedes anulan el mandamiento de Dios por las tradiciones de los ancianos. Esa parte, tradición de los ancianos, es la ley oral. ¿Alguien sabe cuál es la ley oral de los fariseos? ¿A qué le llaman ellos la ley oral? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Véngase conmigo a Hechos.
Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Y vamos a leer el versículo. A ver. Versículo 12. ¿Quién quiere leer Hechos 1:12? A ver si hermano Carlos Batz, que lo tengo aquí de frente, hermano, ¿lo quieres leer? Hechos 1:12, por favor. Amén, hermano. Dice así. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ok. ¿Qué significa esa frase camino de un día de reposo? Porque yo no la encuentro en el Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe qué significa esa frase camino de un día de reposo? ¿O por qué en Juan 5, cuando Jesús sana a un paralítico en el estanque de Betesda, los judíos se enojan mucho? Venga conmigo a Juan 5. Otro ejemplo, Juan capítulo 5. A ver si es Juan capítulo 5, versículo 10. ¿Quién lee Juan 5:10? Puede ser hermano Carlos, hermana Raquel o Yara. Los menciono porque en mi pantalla son los que están, los tres que puedo yo ver. El versículo número 10. Sí. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ok, tu cama, tu camilla, no la puedes llevar el día de reposo. ¿De dónde salen estas cosas? ¿Qué significa camino de un día de reposo? No lleves tu camilla en día de reposo. Eso sale de los fariseos, ¿ok? No sale de los saduceos, no sale de los samaritanos, no sale de los otros grupos, sale de los fariseos. Los fariseos creen en la autoridad de la ley escrita. La ley escrita es la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, entregados en las tablas de la ley a Moisés en el Sinaí. Pero, juntamente con la ley escrita, Dios le entregó a Moisés la ley oral. Moisés se la dio a Josué, Josué a los ancianos a Esdras, Esdras la pasó a otros maestros, los otros maestros a los fariseos hasta el tiempo de Jesús. Me explico, o sea, la ley oral te lo voy a poner de esta manera. La ley oral es como imagínate, la ley escrita viene a ser un árbol, y la ley oral viene a ser un cerco alrededor del árbol. Ese cerco te guarda para que no puedas violar el árbol, para que no puedas transgredir el árbol. ¿Me explico? Entonces la ley oral es la interpretación farisea sobre lo que dice la ley escrita. La ley escrita dice, santificarás, guardarás el día de reposo. La ley oral de los fariseos dice, bueno, para yo santificar y no pecar y no transgredir la ley el día de reposo, ¿existe alguna distancia que yo pueda caminar el día de reposo sin yo violar el mandamiento? Ah, sí, 1 kilómetro. Hay algunas traducciones que dicen 1 kilómetro. Ellos calcularon cierta distancia, ¿verdad? Y dijeron, si tú te mantienes dentro de esa distancia el día de reposo, no has pecado. ¿Okay? De igual manera tienen una lista de 40 trabajos, y esto nos lo dice Flavio Josefo en una de sus obras. Tienen una lista de 40 trabajos de cosas que un judío no puede hacer el día de reposo. Entre ellas, cargar su camilla o su lecho. ¿Ok? Si lo hace, violas la ley. ¿Okay? Entonces, eso es para ellos. ¿Okay? Por eso hay otra diferencia para ellos. Entonces, la ley escrita es la ley oral.
Ellos creen en cosas como la resurrección y los ángeles. Los saduceos, por otra parte, son diferentes. ¿Ok? Para ellos, la ley oral de los fariseos es, como dicen en Nicaragua, chagüite, o dicen en Honduras, casaca, ¿verdad? No creen en la ley oral. Para ellos, lo autoritativo es la ley escrita, ¿no? El Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio. Por eso, no sé si ustedes lo han notado, pero en su controversia con los saduceos, cuando a Jesús le hacen la pregunta, a ver, yo creo que, ayúdenme a encontrarla, cuando le dicen a Jesús, a ver, el caso de una mujer que estuvo casada con 7 hermanos, todos murieron, murió ella en la resurrección, ¿de quién va a ser ella esposa si los 7 la tuvieron? Yo sé que, creo que está en Mateo, creo que 22 o 19, por ahí, pero no me acuerdo exactamente quién la encuentra. El primero que la encuentre y me diga, ¿verdad? Aquí está, Mateo 22, 23. Dice, en ese mismo día los saduceos que dicen que no hay resurrección se le acercaron y le plantearon un problema, ¿no? Y cuando Jesús se los dice, ¿verdad? Les responde. Nota que les responde con un pasaje en el verso 31 y 32, el pasaje de Éxodo, ¿no? De la zarza ardiendo. ¿Será que hay algún otro pasaje que sea más explícito que el de la zarza ardiendo que hable de la resurrección? En el Antiguo Testamento hay un pasaje que sea más detallado, más específico sobre la resurrección. Si fuera yo, para hablar de la resurrección en el Antiguo Testamento, yo hubiera usado, por ejemplo, Daniel 12. Daniel 12 dice, 12:1. A ver, 12:2. Del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. A mí me parece ese texto un poco más claro que el pasaje de la zarza ardiendo, ¿no? Pero ¿por qué Jesús utiliza Éxodo y no Daniel? Aquí está, aquí te lo tengo en la pantalla, mira. Está hablando con los saduceos que no consideran que Daniel sea un libro autoritativo para establecer doctrina. Pero si me hablas de Éxodo, que para ellos es la ley escrita, es parte de la ley escrita, entonces lo que tú me enseñes puede tener peso, te puedo escuchar, porque proviene de lo que yo considero autoritativo en el Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Me explico, hermano? Entonces, esas cosas son muy importantes tomarlas en cuenta. No vamos a terminar esta noche, ¿verdad? Pero esa es una característica. La segunda es que, aunque son diversos, ellos tienen unidad. ¿Qué cosas unen a los judíos a pesar de ser diferentes grupos? Hay 3 cosas que los van a unir a todos. Número 1, fariseos, saduceos, samaritanos, todos van a estar de acuerdo en estas 3 cosas. La ley es la revelación especial de Dios a Israel, la ley mosaica, la ley del Sinaí. Dios no se lo reveló a los egipcios, a los babilonios, se lo reveló única y exclusivamente a Israel. Número 2, la señal del pacto es la circuncisión. Dios se la dio a Abraham y a la descendencia de Abraham, que son los judíos, no importa en cuál secta estén. Y número 3, el estatus de Israel como pueblo especial. Dios es el Dios de Israel y Israel es el pueblo de este único Dios que existe. Esas cosas van a unir a los judíos en medio de su diversidad, ¿ok?